Como hemos mencionado varias veces, los niños en particular van a ser uno de los grupos de riesgo en situaciones de desastre y vamos a dedicar una parte de esta exposición especialmente dirigida a ellos. Sabemos que las situaciones de desastre pueden asustar a los niños, los pueden confundir y hacerlos sentir inseguros, independientemente de si el niño vivió directamente la situación traumática o simplemente la vio por televisión o la ha escuchado contar a los adultos, a los padres, en el colegio, en otros lugares. Los niños pueden responder a estas situaciones pues mostrando miedos o tristeza o problemas de conducta que deben ser interpretados de una forma correcta. Y es posible que, por ejemplo, los niños más pequeños pues tengan patrones de regresión a comportamientos anteriores que ya habían superado, quizás lo de mojar la cama o tener problemas para dormir o ansiedad o algún otro tipo de emoción que ya habían mostrado la capacidad de regular. Y los niños mayores también pueden mostrar enfado o agresividad o problemas en el colegio o con los amigos o en la familia. Algunos niños que solo han tenido contacto indirecto a través de los medios de comunicación pueden desarrollar angustia o ansiedad. Y por parte de la familia es importante estar atentos a lo que se pueda ir generando. ¿Cómo reconocer estos factores de riesgo? Pues primero, para muchos niños la mayoría, las reacciones que nos vamos a encontrar van a ser breves y van a representar reacciones normales ante una situación que no es habitual. Es importante el poder recogerlo así, sin alarmarse, enfocando de una manera adecuada cuál es la necesidad y la escucha del niño. Solo una pequeña proporción de los niños tienen un riesgo más elevado de sufrir algún tipo de trastorno más importante o más duradero. Y sabemos que hay unos cuantos elementos que van a incrementar el riesgo de que algún niño pueda tener alguna afectación más importante. Estos factores de riesgo van a ser, en primer lugar, haber tenido una exposición directa a la situación de desastre, o haber sido evacuado, o haber visto algunas imágenes eh, mm, realmente impresionantes o traumatizantes para ese niño, la muerte de una persona, o el haber presenciado una herida o una situación de peligro o cosas por el estilo. Por supuesto que también va a estar en mayor riesgo aquellos niños que hayan sufrido una pérdida o que estén muy directamente ligados a un tipo de sufrimiento relacionado en la familia o con un amigo o dentro de su grupo. Y el tercer elemento van a ser el haberse visto expuesto a las consecuencias secundarias del desastre, pues tener que cambiar de vivienda, vivir temporalmente en otro sitio, perder a sus amigos o el entorno habitual. Todas estas cosas van a propiciar una mayor vulnerabilidad que, como ya hemos dicho y quiero resaltar, en la mayoría de los casos, los niños que muestren algún tipo de comportamiento o de emoción anómala va a ser temporal y solo en principio en aquellos niños que o bien tengan previamente pues alguna vulnerabilidad especial o que se hayan visto expuestos a una situación de riesgo en particular, van a desarrollar una sintomatología más importante. En el caso de aquellas personas que estuvieron expuestas directamente a una situación de amenaza,
puede resultar fácil el que vuelvan imágenes, que haya flashbacks del desastre y que puedan provocar de nuevo, pues que vayan generándose nuevos sentimientos de ansiedad o de tristeza. Y eso es más frecuente en niños que ya de antemano habían sufrido alguna situación de estrés o traumática antes de haber vivido esta situación a la que ahora se puedan ver expuestos. La forma en que los niños van a sobrellevar este tipo de situaciones va a guardar mucha relación con la manera en que sus padres y su entorno inmediato la sobrelleven o la vivan. Porque los niños van a detectar, en primer lugar, va a ser su canal de traducción y su manera de entender lo que está ocurriendo alrededor, la forma en que los adultos están viviendo la situación. Por eso, los padres, los adultos en general, pueden hacer que las situaciones de desastre sean menos traumáticas para los niños si ellos mismos tienen la capacidad de manejar sus propios sentimientos y de elaborar planes adaptativos a la hora de afrontar la situación. Si tuviéramos que enumerar aquellas formas más importantes de cubrir las necesidades emocionales de los niños, a lo que nos tendríamos que referir es a lo siguiente. En primer lugar, los adultos que van a ser la manera inmediata que, como decimos, va a tener el niño para traducir su propia realidad. Los adultos, digo, pueden y deben alentar a los niños, a los adolescentes, a compartir sus pensamientos, sus sentimientos, aclarar los malentendidos que el niño pueda tener sobre los riesgos o los peligros que se pueden seguir desarrollando, escuchar con atención cuáles son sus preocupaciones y responder a sus preguntas a través de la escucha y de cierta sensación de serenidad o de calma. Es muy importante escuchar lo que dice el niño, aunque sea algo poco elaborado, aunque sea algo muy simple, pero esa es su preocupación o eso es lo que no entiende. Entonces, aquellas preguntas sobre la situación, aquello que el niño no acaba de entender, debe ser contestado o debe ser explicado de una forma sencilla, de una manera que el niño lo pueda recoger. De nuevo, todos los niños no son iguales y por supuesto que unos necesitan más y otros menos información y es el criterio del adulto el que va a determinar qué grado o qué nivel de información es el que va a necesitar su hijo o este niño que está reclamando atención. Cuando los niños no encuentran la manera de manifestar lo que llevan dentro, no encuentran las palabras, esto es fácil que ocurra, no tienen los conceptos o la manera que les permite mm, sencillamente relatar qué es lo que están sintiendo. Entonces se puede recurrir a proponerles que hagan un dibujo, por ejemplo, o que cuenten una historia de qué es lo que sucedió o cómo lo han vivido y utilizar material adicional para que el niño pueda mostrar qué es lo que lleva dentro. Y en cualquier caso, en intentar entender cuál es la preocupación o cuál es el miedo que el niño lleva puesto, teniendo en cuenta que los niños ante una situación de desastre van a esperar pues que esa misma situación vuelva a suceder o que alguien cercano pueda sufrir algún daño, alguna herida
o que puedan sentir miedo ante quedarse solos o que les separen de su familia, porque su familia tiene que ir a trabajar, a atender una responsabilidad o el trabajo. Entonces, tranquilizar a los niños después de una situación de este tipo se puede hacer de diferentes maneras. Es muy importante el contacto personal. Es lo más tranquilizador que el niño va a recoger. Abrazarlo, acariciarlo, el contacto físico probablemente es el primer elemento de apoyo, de seguridad y de confianza que el niño va a recibir. Como ya hemos mencionado, dar información sobre qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que se está haciendo en este momento para garantizar la seguridad, explicar a la medida del entendimiento del niño los planes de recuperación, las acciones que ya se están llevando a cabo, siempre alentando a los niños a explicar qué es lo que ellos sienten, que puedan hablar sobre sus sentimientos. También es importante, en la medida de lo posible, restablecer cuanto antes mejor la rutina cotidiana para ir al colegio, que puedan jugar, las comidas, el descanso, recuperar el ritmo. Esto, tanto los niños como las personas mayores son muy vulnerables a perder los ritmos si ya no hay hora de comida o de levantarse o de ir a la cama, van a tener especial afectación por todas estas cosas. Y también es muy importante el darles tareas a los niños, que se sientan copartícipes, que tengan tareas específicas para ayudar y que ellos sientan que están contribuyendo. Podría ser un niño pequeño y que pase la bayeta por encima de la mesa, o puede ser un niño mayor que pueda realizar una tarea de otro tipo, en la cocina, de limpieza, de orden, etcétera, etcétera. Pero contribuir a restablecer la vida familiar y comunitaria va a ser muy útil y terapéutico para los niños que estén afectados. También es importante comprender que los niños van a reaccionar de una manera muy diversa ante estas situaciones y que si con lo que los adultos o los padres le hacen llegar no es suficiente para eliminar pues el sentimiento de tristeza o de estrés, o las reacciones del niño no acaban de mejorar después de un tiempo prudencial, o si interfieren con su comportamiento en el colegio, con los amigos, con los hermanos, en la familia, entonces puede ser prudente el pensar en solicitar ayuda profesional sin esperar mucho más. Una sugerencia que suelen dar los expertos es la de controlar o la de limitar claramente la exposición a los medios de comunicación, a la televisión o internet, etcétera, porque la cobertura periodística en relación con los desastres puede provocar miedo y confusión y mucha preocupación en los niños. Esto ocurre especialmente con los desastres a gran escala, cuando se han perdido, eh, mm, cuando ha habido daños significativos, cuando se han perdido bienes materiales, los coches, las viviendas y, por supuesto, cuando se han producido pérdidas humanas. En el caso de los niños más pequeños, cada vez que ven la imagen repetida en la televisión una y otra vez, no tienen la capacidad de interpretar
están viendo de forma repetida la misma secuencia y lo que pueden vivir es que cada vez que ven la imagen es que está sucediendo de nuevo otra vez. Así es como funciona la mente de un niño. Si los padres dejan que los niños miren la televisión u otros medios de comunicación, lo prudente es que les acompañen y que les expliquen y que fomenten la comunicación y den la traducción de las imágenes o de las explicaciones pertinentes. Y en cualquier caso, es tarea de los padres el poner control y el limitar la exposición a estos medios, no solo de los niños, sino su propia exposición, que a ellos también les va a generar preocupación y que, como ya hemos dicho, van a ser la fuente principal de resonancia a través de la cual los niños van a elaborar su propia respuesta. Sabemos que niños muy pequeños, desde el nacimiento hasta los 2 añitos, por ejemplo, cuando los niños todavía no hablan y atraviesan una situación traumática, aunque no tengan palabras para describir ni para poder explicar sus sentimientos, sin embargo, van a acumular recuerdos o sensaciones o sonidos o el compartir sencillamente las emociones de su entorno, de la mamá, de los hermanos, de los padres, etcétera. Los bebés, por ejemplo, tienen la capacidad de captar ese tipo de situaciones y volverse entonces más irritables, llorar más, perder su armonía o pedir sencillamente que se les recoja o que los abracen. Necesitan realmente el contacto físico y un entorno de cuidado que es su principal nutrición. La mayor influencia para estos niños pequeños, desde recién nacidos hasta los 2 años, van a ser los padres y la manera en que ellos sobrellevan la situación. Y esta es la fuente primordial a través de la cual los bebés van a vivir la situación. Y a medida que los niños vayan creciendo, van a poder exteriorizar algunos de los elementos que han recogido desde el punto de vista traumático en estas etapas, aunque ni siquiera tengan la capacidad de verbalizar o de poner palabras. Los niños que ya son un poquito mayores, en edad preescolar, con frecuencia lo que van a sentirse son indefensos o desamparados ante la naturaleza, ante una situación muy abrumadora. Y puesto que ellos no tienen la capacidad de protegerse, ni de proteger, por supuesto, a otras personas, lo que van a sentir especialmente es inseguridad y miedo. Y les va a afectar mucho la posibilidad de separarse, pues, de los padres, de los hermanos, de los abuelos o de los cuidadores. Los niños en esta edad preescolar no tienen todavía la capacidad de entender que es una pérdida permanente. Cuando ha habido un fallecimiento cercano de alguien de la familia, de un amigo, etcétera, no van a entender del todo en qué consiste esa situación. Eso sí que lo pueden entender niños ya mayores en edad escolar, hasta los 10 años, por ejemplo, que van a tener esa capacidad, van a poder entender ya qué es una pérdida permanente y algunos de estos niños se van a preocupar mucho por los detalles de la situación y van a querer hablar de ello continuamente y van a mostrar una gran preocupación que puede interferir pues con su hábito normal en el colegio o en casa, con otro tipo de actividades que pudieran desarrollar. Es también importante que puedan recibir
información errónea de los otros niños en el colegio o que no acaben de entender con exactitud la información que recojan de los medios de comunicación. Y en estas edades uno puede esperar por diversas reacciones, pero de tristeza o de miedo, incluso de culpa por lo que hicieron o por lo que no hicieron, es bastante común, de enfado también, o incluso que desarrollen fantasías de que ellos son rescatistas o que están ayudando o que están participando de alguna manera en la situación. Y un poco más adelante hablamos ya de la preadolescencia o de la adolescencia, 12, 14, 16 o 18 años. Pues a medida que los niños se van haciendo mayores, la comprensión que ya han desarrollado les va a facilitar entender qué es lo que está ocurriendo y sus respuestas se van a ir pareciendo poco a poco mucho más a las que podemos esperar en los adultos. Entonces, puede ser que un tipo de respuesta poco adaptativa sea aquella que implica comportamientos de riesgo, pues como conducir de una manera imprudente o consumir alguna sustancia, alguna droga, cosas de este estilo. Algunos adolescentes lo que tienen es miedo a salir de casa o a evitar las actividades que estaban desarrollando previamente al desastre. Y es de esperar en algunos adolescentes pues que vivan con mucha intensidad, que estén abrumados realmente por emociones intensas que no tienen la capacidad de manejar. Es importante, de nuevo, que las puedan compartir, que puedan hablar, que puedan escuchar también lo que los adultos, los padres, también los amigos puedan compartir con ellos. Y si nos dirigiéramos a los adultos, pues si hasta ahora hemos ido hablando de diversos tipos de respuesta en los niños, en los adolescentes, en los adultos, como es lógico, pues todavía mucho más. En general, el ser humano va a recurrir a su propio imaginario, a su filosofía de vida, a su tipo de cultura, a sus conocimientos, a su propio desarrollo personal a la hora de explicar, a la hora de explicarse a sí mismo o de compartir con los demás un evento de esta naturaleza. Dentro de cada cultura, si pensáramos, pues, por ejemplo, eh, los budistas tienen una imagen, se llama Kuan Yin, es una especie de diosa. La representan envuelta en una vestimenta blanca, en un pedestal, con una flor de loto, con una rama de sauce en una mano y con un jarrón de agua pura en el otro. Es la diosa de la misericordia y de la compasión. Es aquella que tiene la capacidad de observar y escuchar el sufrimiento del mundo, que es el significado de su propio nombre. Y en la devoción popular, pues Guan Yin es quien se encarga de rescatar en los momentos de dificultad, sobre todo ante los peligros producidos por el agua y por el fuego y otros, pero por el agua muy en particular, y es quien se va a encargar de escuchar el lamento, el sufrimiento del mundo. Es quien comprende los sentimientos de temor y quien va a responder a las peticiones de ayuda a través de su compasión. Es el reflejo en una cultura de cubrir una especie de necesidad que el ser humano va a elaborar en función de su sistema de creencias, en función de su cultura, en función de su propia escala de valores a la hora de afrontar una situación que le pone a prueba.
en nuestro medio vamos a encontrar formas muy diversas, adaptativas, de poder afrontar situaciones que nos ponen a prueba. Y como decíamos, mucho más que nuestra mente y que una aproximación cognitiva, que todo el enfoque intelectual, el sesgo que tiene el ser humano habitualmente es negativo. Y cuanto más vueltas le damos a la misma cosa y cuanto más repetimos el mismo cortocircuito, en realidad lo que vemos es una situación más sombría y más difícil. En cambio, en general, para muchas personas, el poder llevar la atención al cuerpo, el aprender alguna técnica de respiración, no desde el pecho, sino desde el abdomen, el poder aprender a sentir las diferentes partes del cuerpo, algún ejercicio sencillo de conciencia corporal, sentir los brazos, las piernas, la espalda, la respiración. Ello va a permitir el atender las emociones que la persona está viviendo, no en la cabeza, sino a través del cuerpo. Y sabemos que esa es una buena ayuda. Cuando somos capaces de identificar esa sensación en el estómago o ese peso en el pecho o esa otra manera de sentir la preocupación en nuestro propio cuerpo, y en vez de huir de ella, la afrontamos, sentimos esa sensación corporal o la ansiedad o la tristeza o el enfado o la rabia, y tenemos la capacidad de permanecer por un momento centrados en ella, en esa sensación que la emoción pone en el cuerpo. Entonces, al permanecer ahí, usted va a poder comprobar cómo el malestar por minutos o por momentos va a ir tendiendo a ceder. Y conforme la situación física se va transformando, también la emoción lo va a ir haciendo y va a ir cediendo. Y es importante permanecer atento en esos momentos para poder captar la nueva sensación que surge. Va a ser una sensación de más tranquilidad, de más calma, de más serenidad. Y usted puede repetir tantas veces como lo necesite el ejercicio. Ello le va a capacitar para poder manejar de una manera mucho más adaptativa la situación y le va a permitir también, no solo en su interior, sino hacia afuera, el poder compartirlo con otras personas. Puede pedir ayuda a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares, o les puede escuchar y compartir con ellos. En su caso, por supuesto, pedir ayuda también a los profesionales. Y en algún momento, ante la magnitud de la situación, seguramente va a haber algo que no sepa cómo resolver o cómo afrontar este problema, esta situación. Quizás, aunque suene un poco alocado, pueda pedirle ayuda a su entorno inmediato en primer lugar, pero también a algo que es menos material o cuando nos sentimos un poco más solos o que no sabemos a quién recurrir. Entonces, pida ayuda a sus guías, a sus maestros, no tenga problema, aunque resulte, como digo, un poco alocado, no tiene nada que perder y espere, espere a que aparezca algún tipo de respuesta que conecte usted con su propia intuición. Es posible que le venga una propuesta o una idea, una inspiración, no sabemos de dónde viene, pero lo que sí sabemos es que si usted la busca, es bastante probable que la encuentre. Ponga su parte. Lo mejor de usted va a salir cuando conecte con la tranquilidad y con la calma. Eso es lo que perdemos
cuando estamos asustados o enfadados o sobrepasados por la situación. Y por eso es tan importante el poder encontrar una forma de alinearse, de centrarse, de buscar activamente opciones. Siempre las hay, siempre hay una respuesta. Quiero resaltar este siempre, aunque la situación sea muy difícil, aunque aparentemente lo que haya ocurrido sea irreparable. Tenga confianza, la vida sabe lo que hace y ella le hablará. Bueno, pues hemos querido compartir unas cuantas reflexiones, sugerencias, recomendaciones, especialmente cuando la vida nos pone a prueba, es el momento de dar lo mejor de nosotros. Estoy seguro de que dentro de nuestro interior, en cada uno de nosotros, niños y grandes, hay una serie de capacidades que están a la espera de ser puestas en marcha. Le deseo mucha suerte en su búsqueda y en el encuentro de esas capacidades y le deseo lo mejor. Muchas gracias.